revelado lo increíble, el sorprendente mensaje de mi esposo que transformó mi vida en su funeral. La sala estaba impregnada del dulce aroma de las flores traídas por amigos y familiares, pero el verdadero peso se sentía en el aire. Laura contemplaba las velas parpadeantes, su corazón una mezcla de fragmentos quebrados. No podía dejar de pensar en Javier, su esposo, quien había partido tan repentinamente. La imagen de su sonrisa se superponía a la angustia, y la risa melancólica de quienes compartían anécdotas sobre él no lograba quitar la sensación de vacío que la ahogaba. Entre los ecos de los relatos, su mente batallaba con el mismo dilema que había perseguido a Javier y a ella durante años. ¿Había sido suficiente su sacrificio por la familia? Su vida se había desdibujado, atrapada en un ciclo de responsabilidades que ahora la dejaba sola en su dolor. Laura podía sentir la presión de la sociedad, esa que le susurraba que debía ser la madre ejemplar, que el duelo y el sufrimiento eran el camino esperable. Pero dentro de ella, una chispa de rebeldía comenzaba a brotar. En un rincón, su hermana entregaba su testimonio sobre Javier, pero Laura apenas podía concentrarse. La memoria de su esposo, el hombre que había valorado cada momento, la empujaba hacia preguntas ocultas. Había aspirado a ser arquitecta, había soñado con diseñar espacios que contaran historias, pero había dejado esos sueños atrás. Por él, por los niños. Era lo correcto, se repetía, mientras un nudo en su garganta crecía. Sin embargo, ese pensamiento solo la atrapaba más en la desesperación. Mientras los abrazos y lágrimas de sus seres queridos la rodeaban, una mano familiar se deslizó entre sus pertenencias. Una carta, amarillenta y arrugada, se asomó casi como un secreto guardado por mucho tiempo. Laura tampoco podía evitar pensar que si Javier hubiera estado allí, le habría contado que los sueños eran solo eso, sueños. Pero al abrirla, las palabras eran un grito silencioso. Laura, persigue lo que amas. Ella parpadeó, las lágrimas fluyendo con más fuerza, ya no solo de dolor, sino de confusión. ¿Era esto lo que él realmente había querido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Atravesar la vida como madre y estudiante, esa era una carga. Mientras la voz de Javier resonaba en su mente preguntándose qué habría hecho de ella, las presiones de su familia la envolvían como un abrazo estrangulador. La comunidad que la rodeaba parecía tener expectativas claras. Ser una madre responsable, mantener el hogar en orden. Entonces, ¿por qué había un fuego en su interior que exigía ser escuchado? El dilema se agudizaba, su corazón se debatía entre lo que debía ser y lo que deseaba ser. En la ceremonia no había espacio para sueños, solo recuerdos de un hombre que había dedicado su vida al sacrificio. Ahogada entre la frustración y la pena, la lucha entre el deber y sus aspiraciones comenzaba a consumirla, como un eco interminable que prometía destrozarla si seguía desoyéndolo. Ese día, mientras los abrazos de condolencia resonaban a su alrededor, Laura sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La voz de Javier se convertía en un mantra que clamaba por atención. Su voz, su amor, ese legado que aún podía alcanzar. La presión de los momentos acumulados se intensificó, llevándola a un precipicio del que podría no regresar. ¿Podría realmente hacer lo que él había querido para ella? La necesidad de tomar una decisión era urgente, sin embargo, cada opción parecía solo abrir otro abismo de miedo. Laura caminó entre flores y rostros familiares difusos, el eco de las palabras de Javier resonando en su mente como un canto de sirena. Persigue lo que amas. Esa simple frase golpeó su corazón y mente con una insistente urgencia. Sin darse cuenta, había estado evitando su propio destino. Cuando el tumulto emocional disminuyó y las voces a su alrededor se convirtieron en murmullo, un espacio de claridad emergió. El camino hacia la arquitectura, siempre presente, surgía ante ella como el único atisbo de libertad.
Era lo que había anhelado ser, la forma en que deseaba dejar su huella en este mundo. Pero, ¿era demasiado tarde? Al final de la ceremonia, Laura se tomó un momento a solas. Buscó un rincón apartado donde el aire se sintiera menos pesado. Sacó la carta y la leyó una vez más, cada palabra un empujón gentil que desataba nudos en su interior. ¿Por qué no he intentado más?, se preguntó. La respuesta la aterrorizó. Simplemente había aceptado lo que la vida les había impuesto, confundiendo su sacrificio por Javier con su propio propósito. Ese instante fue una epifanía que casi la eclipsó. Decidida a no dejar que el miedo decidiera por ella, comenzó a trazar un plan. Los estudios en la Facultad de Arquitectura habían estado allí, aguardando su regreso. Pero primero, los niños. ¿Cómo conciliarían su educación y sus rutinas con su propio viaje de redescubrimiento? Esa era la pregunta que necesitaba responder. Laura dio su primer paso. Se sentó en una mesa del comedor rodeada de papeles. Con un bolígrafo en mano, empezó a esbozar una lista, cada elemento una parte del rompecabezas de su vida. Clases nocturnas, actividades para los niños, un horario que le permitiera avanzar en sus estudios. Ella debía ser valiente. Los días siguientes pasaron entre diáfanas decisiones. En la escuela de su hijo mayor, pidió ayuda para que asistiera a sesiones de tutoría, organizó a los abuelos para que se quedaran con los pequeños una vez por semana, se inscribió a la universidad y cada mañana, al despertar, repetía en voz alta: «Lo haré por mí, lo haré por ellos». Sin embargo, cada paso forward iba acompañado de la sombra de la incertidumbre. Mientras trataba de equilibrar las responsabilidades familiares con sus renovadas aspiraciones, se produjo una fractura dolorosa. La tía Mercedes, una figura clave en la vida de sus hijos, expresó su preocupación. «Laura, ¿por qué tienes que complicarte más? Eres madre primero». La confrontación la sacudió. Era un dilema. ¿Los sueños eran una carga o una bendición? Sintiéndose atrapada entre la búsqueda de su propio camino y las expectativas ajenas, comprendió que la verdadera batalla no era solo contra el tiempo, sino con quienes cuestionaban su derecho a ser más que madre. A medida que los días se alargaban, el desafío se tornó más claro. Laura no solo luchaba por retomar su vida, sino por reformularla. En cada conflicto se desnudaba un poco más, enfrentándose no solo a su entorno, sino a sus propios miedos, irracionalidades que le decían que el sacrificio tenía que ser su única carta de presentación. Una noche, después de un largo día lleno de estudios y compromisos, mientras los niños dormían, alguien tocó a la puerta. Era una antigua amiga, Ana, que había comenzado su propia aventura pública como arquitecta. La conversación fue intensa y repleta de risas, un respiro fresco en una atmósfera densa. Al pasar la noche hablando, Laura se dio cuenta de que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbres y renuencias, había gente que también se atrevía a arriesgar. Cuando Ana de repente le sugirió involucrarse en un proyecto comunitario de arquitectura, Laura sintió un estremecimiento. «Esta podría ser mi oportunidad», pensó, como un nuevo amanecer, un nuevo camino que se abría ante ella. ¿Se atrevería a dar ese salto o dejaría que la duda la retuviera en la sombra? La decisión se agolpaba en su mente, clara, urgente, desbordante de posibilidades. El destino parecía ofrecer un horizonte faceto que la invitaba a soñar y crear. Pero solo una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Tendría la fuerza para enfrentarse no solo a sus retos internos, sino también a aquellos que no creían en ella? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. El día siguiente despertó con un cielo despejado, pero Laura cargaba dentro de sí una tormenta. La propuesta de Ana resonaba en su mente como un eco constante. La idea de participar en un proyecto significativo la atraía al mismo tiempo que le generaba inquietud. Había dejado de soñar, había dejado de visualizar su futuro, y ahora, teniéndolo frente a ella, la duda se apoderaba de su mente. A primera hora, mientras preparaba el desayuno, su mente no podía centrarse en lo cotidiano. Cortar el pan se volvió un movimiento automático, y los rostros de sus hijos se desdibujaron en escenas fugaces. Pensaba, si me involucro y no puedo, ¿qué pasará? Pero justo cuando esa angustia comenzaba a inundarla,
Miró a sus hijos y, como si un resorte hubiera sido activado, comprendió que ese no era solo su viaje, era también el de ellos. A medida que los días se hacían noches y las noches, días, Laura delineaba mentalmente su estrategia. Su lista ahora no se limitaba a la organización doméstica, había piezas adicionales, habilidades que necesitaba reforzar, contactos que debía hacer, recursos que debía descubrir. Decidió sumergirse en la investigación sobre el proyecto que le había presentado Ana. Se sentó en su escritorio y empezó a teclear, encontrando cada vez más información que alimentaba una chispa encendida en su interior. Un buen día, Laura decidió dar el siguiente paso. Llamaría a Ana. La voz temblorosa del otro lado del teléfono la fortaleció. Ana compartió la pasión detrás del proyecto, un espacio que combinaría la arquitectura sostenible con actividades comunitarias. Laura, esto es sobre construir un futuro, le dijo. Cada palabra se tornó más inspiradora, mientras la duda comenzaba a disiparse. Ana reflejaba la seguridad y la pasión que ella necesitaba por contagio, y ese clamado ardor la atravesó. Se inscribió en una reunión para discutir el proyecto en detalle. En cada conversación que mantenía con otros profesionales, se sentía más a la altura del desafío. Robaba momentos para ver cómo su mente se reconstruía en algo más fértil, más competente entre los empleados de arquitectura que había admirado desde la distancia. A cada instante, olvidaba el peso del remordimiento, la lucha con la tía Mercedes y la presión de ser solo madre. Laura estaba emergiendo. El pasado no le sería suficiente. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la reunión, sus inseguridades empezaron a deslizarse de nuevo. Se preguntaba si sería capaz de aportar algo valioso. En un momento de vulnerabilidad, decidió tomar un riesgo calculado y ser honesta, no solo con sus compañeros, sino también con ella misma. Elaboraría un pequeño prototipo basado en su visión. La noche previa a la reunión, un torrente de ideas le cruzó la mente, y decidió levantarse y dibujar hasta que su mano se cansó. Páginas llenas de bocetos e ideas fluyeron, mientras cada trazo la conectaba cada vez más a su anhelo. El día de la reunión, mientras se preparaba, un escalofrío de adrenalina la recorrió. Enfrentar el público, más allá de sus propios límites, era un reto monumental. Cuando entró a la sala, las miradas se centraron en ella. Una parte de su ser dudaba, mientras que otra parte luchaba contra ese rechazo interno. Mientras exponía su prototipo, notó que yacía ante un auditorio expectante. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Se sintió conectada con lo que había creado. No era solo un diseño, era una pieza de ella, un reflejo de su deseo de ser más que un rol limitante. Al terminar, los aplausos resonaron, pero más allá de eso, la mirada de Ana y el aprecio genuino de sus nuevos compañeros la llenaron de calidez y validación. Ella había dado el primer paso, pero con esa certeza llegó una nueva inquietud. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Existían feedbacks que podrían dejarla vulnerable a críticas? Mientras consideraba aquellas preguntas, una nueva figura entró en escena. Uno de los arquitectos presentes se acercó. Tenía una sonrisa ambigua, como si conociera un secreto escondido. Laura, tienes una visión contagiante. Me encantaría ofrecerte un consejo, pero primero dime, ¿estás lista para lo que viene? Esas palabras resonaron, dejando a Laura al borde de una nueva revelación. La puerta se había abierto, pero ¿estaba preparada para cruzar el umbral? Laura se quedó paralizada por un instante, sintiendo que cada latido de su corazón chocaba con las inquietudes que había acumulado. La mirada del arquitecto, llena de interés, le lanzó un desafío que su mente luchaba por aceptar. ¿Listo para lo que viene? Las palabras parecían un espejo que reflejaba todas sus inseguridades y aspiraciones. Respiró hondo y se adentró en la conversación. Cuéntame, ¿qué es lo que ves que no puedo? La curiosidad superó la duda, y poco a poco su voz comenzó a fluir. Al compartir sus ideas, sintió como si las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, transformando las incomodidades en oportunidades. El arquitecto, que se presentó como David, la escuchó con atención, haciendo preguntas incisivas que la guiaron hacia ángulos que no había considerado. Cada respuesta de ella era un paso hacia una confianza que había creído perdida. La discusión se prolongó, y ella empezó a ver el proyecto no como un simple desafío, sino como un verdadero lugar de expresión.
Laura se sintió motivada y más enfocada que nunca. Después de hablar, David le ofreció conectarla con una red más amplia de arquitectos y diseñadores. «Lo que tienes aquí puede evolucionar. ¿Te gustaría trabajar en colaboración?», preguntó. El corazón de Laura se aceleró ante la perspectiva de abrirse a un mundo que siempre había soñado, pero que pensaba que era inalcanzable. La decisión de aceptar esta nueva etapa no fue fácil. Mientras el día avanzaba, su mente divagaba en lo que podría significar esto para ella. En casa, las responsabilidades familiares la esperaban y la culpa comenzaba a surgir en su interior. ¿Sería egoísta por querer más de lo que ya tenía? Pero en el fondo sabía que era un anhelo más profundo, una necesidad de crecimiento personal que no solo impactaría su vida, sino también la de sus hijos. Quería ser un modelo a seguir, no una sombra de lo que podía llegar a ser. Esa noche, mientras preparaba la cena, su mente seguía trabajando. Empezó a imaginar cómo podría equilibrar las demandas de su familia con la ambiciosa propuesta que ahora tenía sobre la mesa. Su cocina se convirtió en un espacio de contemplación estratégica. Anotó ideas, esbozó la estructura de un calendario, incluso ideó un sistema para organizar sus tareas. Cada decisión la acercaba más a esa Laura que anhelaba ser, a la que construía un camino, un puente entre su familia y sus sueños. Con el tiempo, las inseguridades comenzaban a desvanecerse. La interacción con David le había otorgado una validación que nunca había buscado de manera directa, y sin embargo, ahí estaba, empoderada por un nuevo sentido de propósito. Pronto se dio cuenta de que no estaba dispuesta a dejar que los límites autoimpuestos la restringieran más. En el fondo, entendía que la transformación requería no solo coraje, sino también apoyo. Decidió acercarse a sus amigos más cercanos, aquellos que habían estado presentes en su vida. Era el momento de compartir su visión, de abrirse a la posibilidad de unir fuerzas. Al día siguiente, organizó una pequeña reunión en su hogar. Al principio, hubo nerviosismo en su interior. Se preguntaba cómo recibirían la noticia y si entenderían sus intenciones. Sin embargo, al compartir lo que había estado desarrollando, sintió el poder de la autenticidad. Contó su historia sin filtros, dejando que su vulnerabilidad brillara. Las reacciones fueron sorprendentes. Sus amigos no solo la apoyaron, sino que comenzaron a ofrecer sus talentos y recursos. Cada comentario positivo hacía que la confianza de Laura crecía exponencialmente. Esa conexión humana, la colaboración natural que brotaba de su sinceridad, era justo lo que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, en medio de este floreciente apoyo, apareció una sombra en forma de crítica. Una amiga que había sido parte del círculo más cercano expresó su temor sobre el camino que estaba tomando. ¿No crees que podrías estar poniendo en riesgo lo que ya tienes?, preguntó, desatando una pequeña tormenta de dudas que Laura había creído superadas. Los ecos de esa advertencia habitaron en su mente mientras se retiró a su habitación esa noche. Decidida a no ceder ante el miedo, Laura se sentó con un cuaderno y comenzó a escribir. Anotó sus pensamientos, sus miedos, pero también sus aspiraciones. Las palabras se convirtieron en una liberación y en una reafirmación de su decisión. No estoy poniendo en riesgo a mi familia, estoy construyendo un futuro, aseguró. Pero justo cuando creía que había encontrado su camino, una notificación en su teléfono captó su atención. Un mensaje de Ana, invitándola a una reunión con un grupo de inversionistas que podrían hacer realidad el proyecto que tanto le apasionaba. La emoción y la ansiedad al mismo tiempo se apoderaron de ella. ¿Estaría dispuesta a enfrentar esta nueva oportunidad aún con las dudas a cuestas? La noche cerraba con promesas no cumplidas, y mientras miraba hacia el futuro inminente, una certeza la envolvió. El verdadero desafío apenas comenzaba. El día de la reunión con los inversionistas llegó, y todo en Laura parecía girar en torno a esa cita. Cada detalle del encuentro la había mantenido despierta la noche anterior. El atuendo, las ideas que debía presentar, las posibles preguntas que le harían. En la penumbra de su habitación encontró un breve susurro de incertidumbre. Dentro de ella se desataba una batalla entre el miedo y el anhelo. Aún así, una dosis de determinación impulsó su día. Mientras se preparaba para salir, sintió una opresión en el pecho. Se miró en el espejo y, por un momento, casi se objetivizó.
La imagen de la mujer que se reflejaba era confusa. Madre, esposa, arquitecta en formación. ¿Quién eres realmente, Laura?, se preguntó. Esa pregunta la acompañó durante el trayecto hacia la reunión. Las palabras de su amiga resonaban nuevamente en su mente. La inquietud la rodeaba, y a cada kilómetro recorrido comenzaba a cuestionar la valentía de su decisión. Por primera vez en mucho tiempo se sentó frente a un grupo de inversores que eran, para ella, figuras casi mitológicas. Con la expectativa palpable en el aire, su mente giró en torno a su red de amigos y su apoyo inesperado. Sin embargo, la crítica que había recibido la acechaba, planteando sus propias dudas. ¿Estaba siendo imprudente? Laura tomó una respiración profunda y abrió su carpeta, revelando un proyecto que había crecido bajo la sombra de sus miedos, pero que ahora brillaba con posibilidades. Comenzó a hablar con una mezcla de nerviosismo y convicción. Este no es solo un proyecto arquitectónico, dijo. Es un reflejo de lo que puede surgir cuando nos atrevemos a soñar más allá de lo convencional. Las preguntas comenzaron a volar en un torrente. ¿Cuál era su visión? ¿Cómo planeaba equilibrar este esfuerzo con sus obligaciones familiares? Aquí, la duda apareció de nuevo. Pero Laura recordó las palabras que había escrito la noche anterior. Con cada respuesta que proporcionaba, como si fuera un ladrillo, estaba cimentando la base de su futuro. Mientras los inversores se mostraban cada vez más interesados, una joven en la sala mostró cierta reticencia. ¿Realmente puedes manejar todo esto?, preguntó con una mezcla de asombro y desafío. Era una pregunta que resonó en su interior. Aquel instante fue crucial. Decidió romper con la noción de que debía justificar su ambición. «Estoy construyendo un legado», proclamó, «y mi familia es la razón detrás de mi esfuerzo, no una excusa para frenarlo». Al finalizar la reunión, el aire estaba cargado de expectativas. Los inversores se mostraron intrigados, incluso entusiasmados. Pero más allá de eso, Laura sintió una transformación interna. La atmósfera de la sala había cambiado. Ya no era solo una mujer enfrentando desafíos, sino un pilar de posibilidades, armada con todas las herramientas que había recopilado a lo largo de las últimas semanas. Sin embargo, al salir, una nueva alarmante inquietud comenzó a manifestarse en su mente. La misma amiga que había cuestionado su camino no era la única. Había eco de voces internas que todavía dudaban. Mientras se dirigía al auto, su móvil retumbó de nuevo, rompiendo su concentración. Era otro mensaje de Ana, esta vez diferente, elevando el pulso de Laura. ¿Estás lista para colaborar en un proyecto más grande? Podría cambiarlo todo para ti. Un torrente de emociones colisionó en su interior. ¿Aceptaría este nuevo desafío e impulsaría su futuro aún más? Se dio cuenta de que cada decisión tomada hasta ahora había sido un escalón hacia un camino que la llevaría a algún lugar significativo. La meta estaba más cerca, pero lo que se avecinaba requería un foco aún mayor. Con el corazón latiendo con fuerza, Laura se encontró ante una bifurcación. Al bajar del auto, una sensación de urgencia la envolvía. Hacia donde se girara, el camino estaba lleno de elecciones que podrían definir su destino aún más. El momento decisivo está por llegar, pensó, mientras una inquietud familiar llenaba el aire. En ese instante, se sintió dividida entre dos mundos y una pregunta persistía en el aire. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso y enfrentar lo que vino con esta nueva propuesta? Mientras una imagen de su proyección profesional comenzaba a florecer, la duda le susurraba que la lucha aún no había terminado. Laura dudó un momento antes de abrir el mensaje de Ana. La frase, un proyecto más grande, resonaba en su mente como un eco de expectativa. Pero la alegría que le generó rápidamente se mezcló con el temor. La idea de sumarse a un nuevo desafío podía significar más sacrificios para su familia. La pregunta que antes la había asediado volvió con más fuerza. ¿Realmente podría manejarlo todo? Caminó hacia su casa, sus pensamientos batallando mientras cada paso resonaba en el pavimento. Su mente revivía la reunión, las miradas de los inversores, las preguntas incisivas.
Había sentido la adrenalina en cada respuesta, ese impulso momentáneo que parecía haberla elevado a una nueva dimensión. Pero al regresar a la realidad del hogar, el peso de lo cotidiano la hizo vacilar. Su familia, su hogar, su futuro. El tejido de su vida parecía desequilibrarse. Al entrar, encontró a su hijo Daniel jugando en el suelo. La forma en que concentraba su atención en los bloques de colores le recordó a Laura lo que realmente valoraba. En ese instante, la certeza comenzó a tomar forma. Aquellos momentos, tan simples como los de jugar con su hijo, eran los que realmente definían su vida. ¿Acaso no merecían un futuro mejor? Su visión se enfocó en el mensaje que Ana había enviado. «¿Qué es lo que te impide avanzar, Laura?», se preguntó. Con un gesto decidido, sentó a Daniel a su lado y comenzó a esbozar sus ideas. Él observaba con curiosidad, como si estuviera absorbiendo la visión de una madre decidida a esculpir su destino. Laura se dio cuenta de que su ambición y su papel como madre no eran opuestos, podían coexistir y fortalecerse mutuamente. Con la noche como testigo, la angustia se fue desvaneciendo. Laura decidió que, sin importar lo que se requiriese, estaba lista para asumir el reto que Ana le proponía. Comenzó a planear cómo optimizaría su tiempo, cómo se convertiría en una arquitecta y madre sin disculpas. Cada trazo que dibujaba en ese papel era un manifiesto de compromiso hacia sus sueños y hacia su familia. El día siguiente llegó con una claridad renovada. Laura se sentó en su escritorio y respondió a Ana con determinación. «Estoy lista. Cuéntame más sobre este proyecto». Al hacerlo, la flama de su creatividad volvió a encenderse, y con cada palabra se sentía más viva, más potente. Sin embargo, ese nuevo impulso también trajo consigo una nueva forma de inseguridad. ¿Podría realmente equilibrar las exigencias de una colaboración ambiciosa con el amor y la dedicación que sentía por su familia? El desafío parecía madurar en cada rincón de su mente, y su confianza, aunque renacía, estaba a punto de ser puesta a prueba de nuevo. A medida que avanzaba el día, las diferentes facetas de su vida parecieron cruzarse de maneras imprevistas. Entre reuniones, planificación y momentos con su hijo, Laura sintió cómo la adrenalina se apoderaba de su ser. Era como si alguien le hubiera encendido una luz interna, una fuerza que la instaba a explorar su verdadero potencial. Así, cuando recibió un segundo mensaje de Ana, su corazón se aceleró. Reunión mañana para discutir los detalles y las expectativas. El proyecto no solo necesita tu talento, sino también tu visión única. La necesidad de enfrentar el futuro se agudizaba en su pecho, y la presión del momento la golpeó con fuerza. Ya no se trataba solo de una nueva oportunidad profesional, ahora su sentido de identidad estaba en juego. Laura se sintió como una equilibrista, con toda la tensión acumulándose en sus manos y pies, consciente de que cualquier decisión podría llevarla a una caída o a una victoria gloriosa. Mientras miraba por la ventana, observando cómo el sol se ponía, pensó en la imagen de su madre, empoderada, valiente y resolutiva. Se dio cuenta, si quería dejar una huella, sería el momento de presentarse tal como era. Era más que una arquitecta, era una madre que luchaba por un legado. Pero en ese momento de revelación, la inquietud creció. ¿Tendría el coraje de enfrentarse a los desafíos que vendrían? La decisión que estaba por tomar cambiaría todo, y el destino le sonreía, pero el camino a seguir estaba envuelto en lo desconocido. Laura se sintió más completa que nunca, pero a su alrededor, nubes de incertidumbre se acumulaban con rapidez, como si presagiaran la tormenta que estaba por llegar. ¿Sería capaz de enfrentar no solo un nuevo proyecto, sino todo lo que ello implicaba en su vida personal y profesional? El día de la reunión llegó, y Laura se encontró ajustando su blusa frente al espejo. Cada movimiento se sentía como un ritual de enfrentamiento. La incertidumbre era palpable, pero la determinación adquiría peso en su corazón. Volvió a repasar mentalmente su presentación. Necesitaba impresionar a Ana y al resto del equipo. Preparar un discurso sólido, claro y apasionante se había vuelto su prioridad. Era un momento crítico. Sus sueños y ambiciones dependían de ello. Cada vez que se disipaba la niebla de la ansiedad, surgía una nueva inseguridad. ¿Sería suficiente? Estas preguntas ahondaban en su mente,
mientras remolaba los fracasos previos y las decisiones equivocadas que había tomado. Sin embargo, en medio de ese psicodrama, un pensamiento la ancló. ¿He estado aquí antes? Recordó las veces en que había superado obstáculos, la forma en que había enfrentado situaciones difíciles. Su historia no era solo un testimonio de fracasos, sino de resiliencia. El trayecto hacia el lugar de la reunión se tornó más iluminado. Al llegar, se detuvo un momento en la entrada, respirando profundamente para asimilar la energía del espacio. Las paredes estaban decoradas con diseños creativos, inspiradores y, sobre todo, metafóricos. Cada elemento representaba innovación. Ese ambiente la estimuló a reconocer su propio valor y su capacidad de contribuir con ideas frescas. Cuando entró a la sala, la mirada de Ana la atravesó, clara y expectante. A pesar de los nervios, Laura se sintió conectada con una comunidad creativa. Era un espacio donde las ideas chocaban y se transformaban. A medida que la reunión avanzaba, Laura se dio cuenta de que podía ser su propio mejor abogado. Compartió su visión con gestos medidos y palabras elegidas. La respuesta del equipo no solo fue positiva, se sentía el fervor en la sala. Había logrado captar su atención. Sin embargo, mientras hablaba, una inquietud la atravesó. La imagen de su hijo, Daniel, quedó grabada en su mente. ¿Lo haría sentir orgulloso o decepcionado si no alcanzaba las expectativas? Ese pensamiento la llevó a cuestionarse hasta qué punto debía dejar su huella profesional sin sacrificar su vida personal. La dualidad de sus roles iniciaba una danza que podía volverse destructiva. Cuando concluyó su presentación, recibió aplausos, pero en lugar de satisfacción, un nuevo dilema la invadió. La posibilidad de que ese éxito tuviera un costo. ¿Y si las oportunidades se multiplicaban a expensas del tiempo con su hijo? Formuló en su mente una lista de prioridades, identificando aquellas en las que no podía fallar. Ana, visiblemente entusiasmada, la abordó luego de la reunión. Tu energía es contagiosa, Laura. Quiero que lideres este proyecto. Te ofrezco una posición que puede ser crucial no solo para tu carrera, sino también para tu desarrollo personal. Las palabras resonaron y se sintió como si estuviera al borde de un pequeño abismo. El ofrecimiento sacudió su comprensión del equilibrio. Podía ver ahora cómo esa emoción podría transformarse tanto en un impulso como en un sacrificio. Reflexionó internamente sobre su próximo paso. Apretó los puños, consciente de que la decisión que estaba a punto de tomar marcaría su nuevo rumbo. Debería aceptar la propuesta y posiblemente descuidar su vida familiar para construir su carrera. Al salir del edificio, Laura se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Posiblemente había abierto la puerta a un futuro lleno de oportunidades, pero también de incertidumbres. La brisa fresca en su rostro parecía aplacar sus temores momentáneamente. Miró hacia el horizonte, preguntándose si podía ser la arquitecta de su destino y al mismo tiempo una madre presente. La decisión que le aguardaba se arremolinaba en su mente, y a pesar del destello de claridad que había experimentado, la pregunta subsistía: ¿cuánto estaba dispuesta a luchar por su futuro? Pero mientras su mente, enredada en cuestionamientos, daba vueltas y más vueltas, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, cargado de implicaciones que podrían dar un giro inesperado a su camino. Aquello no solo cambiaría su recorrido profesional, podría convertir su lucha en una revelación personal que nunca imaginó. Laura se sentó en el parque cercano, el vibrante murmullo de la ciudad a sus espaldas. Su corazón aún latía con fuerza, no solo por el impacto de la reunión, sino por la inesperada notificación en su teléfono. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Era un corto video, un recorte de una conversación que había sostenido con su esposo meses atrás, sin que ella lo supiera. El video mostraba a su pareja hablando sobre sus sueños. Se refería a ella, a la fuerza que siempre había visto en Laura, y cómo creía que estaba destinada a grandes cosas. Pero también mencionaba su deseo de que nunca perdiera de vista lo que realmente era importante, su familia. A medida que las palabras resonaban en sus oídos, Laura sintió una mezcla de emociones. El dolor de su pérdida, intersectado con la convicción renovada que emergía de cada frase. El mensaje la confrontaba con su verdad más profunda. ¿Estaba haciendo lo correcto?
Era un recordatorio de que había una línea delgada entre el crecimiento profesional y el sacrificio personal. Laura había luchado tanto por ser vista, por ser eficiente y capaz, que a menudo olvidaba que la verdadera ambición debía estar enraizada en el equilibrio. Mientras el video continuaba, una idea empezó a tomar forma en su mente. Si su esposo había creído en ella tanto, quizás era hora de que también comenzara a creer en su capacidad de forjar su propio camino sin comprometer su rol como madre. Laura sintió la urgencia de redefinir lo que éxito significaba para ella, esa balanza entre su vida personal y profesional. Las imágenes de Daniel riendo y jugando con su gato en casa la llevaron a reflexionar. No se trataba solo de construir una carrera prestigiosa, sino de crear un legado que incluía cada momento compartido, cada sonrisa, cada recuerdo. Decidió que su primer paso al aceptar la oferta de Ana sería establecer límites claros. Ella podía liderar el proyecto y al mismo tiempo ser la madre que Daniel merecía. Con este propósito en mente, Laura se levantó del banco, sintiendo una nueva determinación. Su día a día debería integrar su ambición profesional sin sacrificar el tiempo que valoraba con su hijo. Mientras caminaba hacia su coche, su mente latía con nuevas ideas sobre cómo lograr ese equilibrio. Al llegar a casa, abrió su computadora y comenzó a organizar su teléfono, planeando cómo podría incorporar su nueva visión en su vida diaria. Las tareas de la semana se apilaron y comenzó a construir un calendario que priorizara cada segundo con su hijo, estableciendo espacios claros para su trabajo y para su vida familiar. Sin embargo, mientras equilibraba esas decisiones, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada: un correo de Ana. Ana, quizás solicitando más información sobre el proyecto o tal vez un desafío aún más grande. Cuando abrió el mensaje se encontró con una propuesta que cambiaría no solo su carrera, sino que también provocaría una reacción en cadena en su vida personal. La aclamadora oferta dejaba claro que, si aceptaba, la responsabilidad sería mayor de lo que había imaginado. Esta nueva situación la forzaría a confrontar su manera actual de gestionar la vida y examinar la validez de su nuevo equilibrio. Así, la pregunta clave resurgía: ¿cómo podría mantener la esencia de su vida familiar mientras enfrentaba una exigencia profesional que parecía desbordar sus límites? Laura entendía que la revelación no solo era sobre la carrera, era sobre redistribuir sus prioridades y reforzar el valor de su familia en cada decisión que tomara. La tensión se elevaba a medida que se preparaba para responder. ¿Estaba lista para asumir ese nuevo reto que podía ser tan disruptivo y trascendental? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero el riesgo podría ser mayor de lo que estaba dispuesta a aceptar. Ahora se encontraba al borde de una decisión trascendental. ¿Podría reinventar su camino y al mismo tiempo ser la madre que siempre había soñado ser? Laura respiró hondo, sintiendo el ambiente a su alrededor volverse cada vez más denso. El contraste entre su vida laboral y sus responsabilidades familiares se hacía más evidente a medida que miraba la pantalla. Cada palabra del correo de Ana pesaba sobre ella como una carga. Era un recordatorio de que los caminos se bifurcan, a menudo sin claras señales de hacia dónde llevarán. La incertidumbre la empujaba a buscar respuestas en su interior. ¿Qué significaba realmente el éxito para ella? Una serie de preguntas se arremolinaban en su mente. La llegada de esta propuesta no solo representaba un nuevo ascenso en su carrera, sino la posibilidad de una transformación radical que podría desafiar las bases de los valores que había ido construyendo. Decidir aceptar el reto significaba arriesgarse a perder el equilibrio que tanto anhelaba. Se sentó en su escritorio, rodeada de tareas incompletas y una atmósfera laboral agobiante. El calendario que había formado con tanto esmero de pronto comenzó a parecerse a un laberinto. Pronto su planificación se convirtió en un campo de batalla interno, donde luchaba por encontrar la línea entre sus aspiraciones profesionales y su deseo de ser una madre presente. Mientras reflexionaba apareció una idea: ¿y si debía rediseñar su enfoque hacia el trabajo? En lugar de comprometer su vida familiar o sucumbir al estrés, podría implementar un nuevo sistema que le permitiera rendir al máximo, ser efectiva y al mismo tiempo tener a Daniel como prioridad.
La respuesta parecía más sencilla de lo que creía. La estrategia comenzó a tomar forma. Laura decidió que su respuesta a Ana no solo sería una aceptación, sino que elaboraría un plan que delimitaría sus horas de trabajo, asegurando que el tiempo con su hijo no se viera comprometido. Podía levantar la voz entre sus colegas, no solo por su perspectiva profesional, sino por la voz de la madre que también había tomado la decisión de triunfar en su propia vida. Configuró tareas detalladas, estableció alertas para recordar pausas y momentos especiales con Daniel, y comenzó a practicar su discurso sobre el nuevo enfoque que quería implementar en el equipo de Ana. Sabía que la clave estaría en la gestión del tiempo, pero también en la comunicación. No podía permitir que sus compañeros o superiores pensaran que cualquier compromiso laboral podían llevarse por delante a su familia. Estaba decidida a cambiar la narrativa. Sin embargo, en medio de sus planes, una voz interior empezaba a cuestionar su decisión. Podía escucharla, insistente. ¿Sería realmente suficiente? A veces, la idea de tener éxito y ser reconocida en su campo parecía un sueño que la obligaba a hacer sacrificios dolorosos. Y aunque su determinación crecía, el eco de sus miedos persistía, advirtiendo de posibles fracasos. Mientras se preparaba para redactar su respuesta, el crujido del teclado sonaba casi como un grito de guerra. Cada palabra que tecleaba no llevaba solo la intención de aceptar la oferta, sino también la declaración de su nuevo compromiso hacia su vida familiar. Pero, justo cuando iba a hacer clic en enviar, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un antiguo colega. He oído rumores sobre el nuevo proyecto. Habría que tomar en cuenta las implicaciones que estás dispuesta a aceptar. No es un desafío menor, Laura. Las palabras resonaron en su cabeza. Era un recordatorio de que, en la arena profesional, no todos apoyarían su nueva perspectiva. Ante esa incertidumbre, Laura sintió que adquiría relevancia un nuevo dilema. ¿Podría luchar por su sueño y al mismo tiempo mantenerse firme en sus convicciones respecto a su vida familiar? Reflexionando sobre estos aspectos, se vio rodeada por sombras de inseguridad. En aquel instante de duda, un desafío aún mayor emergió en su mente. Si tomaba esta oportunidad, no solo cambiaría su rumbo laboral, sino que también se enfrentaría a aquellos que aún no creían en su capacidad de combinar equilibrada entre ambas esferas. ¿Era posible dominar esta batalla y salir victoriosa o estaba simplemente a punto de fracasar de manera estrepitosa? Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a visualizar su respuesta. Laura estaba a punto de realizar un movimiento inesperado, uno que podría alterar el curso de su vida en más de un sentido. ¿Cómo manejaría esta decisión que la llevaría hacia un futuro incierto? Mientras preparaba sus palabras, una incompleta sensación de determinación se enraizaba en su interior, invitándola a descubrir su verdadera fuerza. Laura se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando como un latido ansioso. Después de días de incertidumbre, reflexiones y el mensaje inspirador de Javier, entendía que la respuesta que estaba a punto de enviar no era solo una aceptación del nuevo proyecto, era una declaración de su transformación personal. Se dio cuenta de que el equilibrio que tanto deseaba no debía ser una solución desembocada, era una declaración de vida. Quimera inalcanzable, sin un camino que atravesaría con valentía. Al escribir su respuesta a Ana, eligió cuidadosamente sus palabras. Estoy emocionada por la oportunidad y lista para aceptar el reto, pero quiero aclarar que la familia será mi prioridad. Haré todo lo posible por llevar adelante este proyecto sin comprometer el tiempo que tengo con mi hijo. Esta afirmación, franca y decidida, resonó en su corazón con la certeza de lo que quería y necesitaba ser. Este acto de sinceridad no solo la liberó de un peso emocional, sino que fue el catalizador de un cambio en su vida. Desde aquel día, Laura decidió implementar un sistema de prioridades que equilibrara sus nuevas responsabilidades laborales con su papel como madre. Cada semana dedicaba tiempo a planificar actividades con Daniel, asegurándose de que nunca se sintiera menos importante que su carrera. Los días de la semana eran para trabajar y para crecer, mientras que los fines de semana se convertían en momentos sagrados de exploración y conexión madre-hijo. Laura también se comprometió a aprovechar la flexibilidad que su entorno laboral le brindaba. En su trabajo, se rodeó de colegas que no solo admiraban su talento, sino que también respaldaban su nueva filosofía. Con el tiempo, se propuso liderar un equipo que reflejara no solo su ambición, sino también sus valores.
Preparó sesiones de brainstorming donde todos podrían compartir ideas y comprometerse a encontrar el equilibrio entre la pasión por el trabajo y la necesidad de tiempo personal. Los primeros meses estuvieron llenos de retos, pero la forma en que Laura manejó su nuevo entorno laboral fue admirable. Su liderazgo comenzó a brillar, prestó atención a las preocupaciones de su equipo, fomentando un ambiente donde cada uno podía crecer sin sacrificar su vida personal. La cultura de trabajo que cultivó se convirtió en un modelo a seguir, ganando reconocimiento por su enfoque inclusivo y humano. Los resultados comenzaron a manifestarse. No solo lograron completar el proyecto exitosamente, sino que Laura se convirtió en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. Al recibir elogios en una presentación de proyecto, sintió un giro profundo en su interior. Ante un auditorio lleno de colegas y ejecutivos, se dio cuenta de que había dejado atrás el miedo y había abrazado su nuevo yo. Puedo ser arquitecta, puedo ser madre, y no son opuestos, reflexionó. El culminar de aquel año marcó un hito no solo en su carrera, sino también en su vida familiar. Asistió a la ceremonia de premiación del proyecto, donde su equipo fue reconocido por la innovación y el diseño sostenible. Al momento de recibir el galardón, elevó los ojos hacia el público y vio a Daniel, sonriendo con orgullo, sosteniendo un cartel hecho a mano que decía, «Eres la mejor mamá». La emoción la invadió por completo. No era solo un reconocimiento a su trabajo, sino la validación de una vida en la que todos los aspectos coexistían en armonía. Laura se sintió plena, había alcanzado un estado de realización personal y profesional que siempre había anhelado. Había hecho del sacrificio una decisión consciente y no una carga, y el legado que Javier había sembrado en ella florecía en cada paso que daba. Finalmente, pudiera decir con firmeza, logré encontrar mi camino. La arquitectura, que una vez fue solo un sueño postergado, se había convertido en una expresión viva de su identidad, entrelazada con su papel como madre. Laura estaba lista para enfrentar el siguiente capítulo, con la convicción de que la verdadera grandeza radicaba en la habilidad de no tener que elegir entre sus aspiraciones y su familia. Ahora, al cerrar este capítulo de su vida, Laura sabía que el poder de transformar no radicaba solo en cumplir con las expectativas, sino en crear un balance que le permitiera brillar en cada faceta de su existencia. Laura se convirtió en la arquitecta de su propio destino, construyendo un futuro donde los sueños y la familia coexistían, unidos por la pasión y la autenticidad. Es hora de que ustedes también se unan a este viaje de descubrimiento personal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial, y los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de unirse a esta comunidad.